Somos historias que cuentan historias. Mi nombre es Rosana Pérez y hoy traigo una historia para ti. ¿Crees que existe el alma?, me preguntó, moviendo lentamente la copa de vino entre sus dedos y levantando sus ojos hacia mí. Supongo. Soy medio escéptico con todas esas cosas del alma, el espíritu, karmas y demás. Pero, ¿por qué me preguntas eso?, le cuestioné, pero con la intención de que desarrollara su idea, no de que se detuviera. De cierta manera me causaba gran curiosidad su pregunta, en medio de la tarde, cuando ya estábamos suficientemente borrachos como para hablar de cualquier cosa sin sentido. Habíamos sobrevivido a la tensión del momento del almuerzo y éramos dos guachos tirados en la alfombra, bebiendo y riéndonos de casi todo. Deja, igual no me hagas caso. Es que me acordé de algo, pero si te molesta... No me molesta, Andrés, no seas pelotudo, contame, insistí. Tengo un tema con eso, que me da vueltas en la cabeza a veces. Vos dirás, qué raro que un matemático se pregunte estas cosas. Bueno, un futuro matemático, dijo sonriendo con sincera humildad. Pero una vez me pasó algo y desde ese momento la misma pregunta me vuelve en algunas situaciones como esta. Traté de interpretar el significado de esa afirmación. Situaciones como esta. ¿A qué se refería concretamente? Pero en lugar de interrumpirlo para pedir explicaciones, como siempre lo había hecho a lo largo de mi vida, preferí escuchar. Hace unos años conocí a una gurisa que me voló la cabeza. No era su físico ni su cara, era otra cosa. Fue muy raro porque fui a una fiesta, odio la fiesta, aclaró levantando una de sus cejas, y desde que entré al lugar sentí que había alguien que tenía que encontrar. Estaba lleno de gente de todo tipo. Estuve con un grupo de compañeros tomando y eso, y no pasaba nada raro, pero había alguien en ese lugar que como que me llamaba, muy raro. Y cuando me estaba yendo, oí mi nombre, pero de verdad, o sea, una persona me nombraba. Cuando me di vuelta me encontré con sus ojos al otro lado de la sala y con un montón de personas entre nosotros. Los dos caminamos hasta estar frente a frente, sin dejar de mirarnos a los ojos, e incluso sin hablar. Nos fuimos juntos y empezamos a caminar uno al lado del otro, pero ni ella ni yo decíamos nada. En un momento nos detuvimos y nos besamos. Y sentí como si hubiera encontrado una parte de mí mismo. Fue muy extraño. Después de eso empezamos una relación que duró poco, pero fue súper intensa. Estábamos todo el tiempo haciendo planes, como que no podíamos pensarnos uno sin el otro. Pasábamos las tardes en una casa que había sido de su padre y que estaba literalmente vacía. Lo único que tenía era un colchón y una estufa a leña. Me acuerdo bien de esas tardes porque fue en invierno. El frío era más frío en ese lugar. O no sé, tal vez parecía más de lo que era por el calor que había entre nosotros y la estufa. Mirábamos la ventana y estaba siempre empañada y salíamos desnudos al patio para ir al baño, temblando, pero felices. Parecía que nunca se acabaría ese tiempo. Ella tenía una historia de vida muy parecida a la mía, es decir, de maltrato y eso, y cuando estábamos juntos nos sentíamos invencibles. Creo que ella tampoco sabía qué era lo que nos pasaba. No era amor. ¿Cómo lo sabes?, interrumpí. Yo estaba totalmente inmerso en la historia y hasta cierto punto sentía una sana envidia. Nunca había vivido ninguna relación tan intensa o tan poco racional. Todas las relaciones en mi vida habían sido pensadas en algún sentido, con alguna finalidad de por medio. En ese momento me daba cuenta por primera vez. Eso que el muchacho contaba tenía que ser amor. Tiene que haber sido amor, agregué. No, no era. Ni ella ni yo nos atraíamos, lo sé. Era el alma, las almas. Sé que suena muy loco, pero por eso te decía, cuando dejamos de vernos, porque ella solo desapareció. ¿Cómo que desapareció?, interrumpí. Fue inteligente, más inteligente que yo.
Supo que yo no dejaría nada de mi vida por ella, que no teníamos un futuro real juntos, y solo se fue sin decirme una palabra. No sé a dónde. Tampoco la busqué porque no estaba dispuesto a ofrecer nada más que lo que teníamos. Pero como te decía, después de eso, te juro que estuve tiempo pasando por aquella casa todas las tardes, porque me parecía que una parte de mi alma se había quedado adentro, no en ella, en la casa. Es muy raro, como si ella y yo dejamos de estar juntos, pero dentro de esa casa parte de nuestras almas se hubieran quedado para siempre fundidas, tratando de sobrevivir al frío casi encima de la estufa, sobre el sucio colchón en el piso. Noté la angustia en su voz y traté de poner un poco de humor a la situación. «¿Ella es una de las que te cagó?», le dije en tono sarcástico. «Que se vaya a la mierda». «No», me interrumpió con contundencia. «Ella no es una de las que te hablé. No fue mi novia, fue otra cosa. A lo que voy. Creo que el alma existe, pero no como piensa todo el mundo o la mayoría dentro del cuerpo. No sé si se entiende, en verdad, y yo lo entiendo mucho. Creo que el alma está más allá de nosotros, fuera de nuestro control, como lo que me pasa acá con vos», dijo sin atreverse a mirarme. «¿Qué pensás?», concluyó. Yo a esa altura no entendía qué quería oír o qué podía pensar en relación con su anécdota, pero menos aún con la comparación que acababa de hacer. «Lo que quiero decirte», prosiguió, «es que de alguna manera, y no sé por qué, me pasa algo parecido con vos, o con este lugar, esta alfombra, no sé. Me da vergüenza decírtelo, pero es como si hubiera algo de eso entre nosotros. La otra vez, cuando me fui, me quedé con esa sensación de que tenía que volver acá, que parte de mi alma estaba acá o con vos. Algo raro. Por eso te escribí aquel mensaje y bueno, ahora estamos acá charlando. No tiene nada que ver con el amor o cosa por el estilo. Es otra cosa. No vas a creer que me enamoré de vos, un tipo», agregó riendo. También reí, pero creo que de nervios. No tenía ni mínima idea de qué decir, no tenía forma de explicar la situación, porque en el fondo lo que él estaba diciendo describía lo que me pasaba a mí y yo no podía poner en palabras. Ambos hicimos silencio y nos miramos a los ojos por un rato sin movernos, casi sin respirar, supongo. Pensé un poco en lo que acababa de oír. Si el alma no habitaba en el cuerpo, si el alma estaba fuera de nuestro control, ¿qué habitaba ese magnífico edificio, la mayor obra arquitectónica, nuestro cuerpo? No podía ser solo músculos y huesos y sangre y funciones biológicas. De repente me acordé de algunas preguntas que me solía hacer al comienzo de mi carrera. ¿Cómo hacer que un edificio tuviera alma? Me lo había cuestionado muchas veces. Quería hacer la diferencia en eso. Lo charlábamos con Bea cuando diseñábamos nuestros proyectos. Siempre encontré las respuestas que me satisficieron en las formas y en los colores. Había amado la Bauhaus por eso mismo, y luego a Escher. Diseñar una casa para alguien que sintiera que era habitado por su propia casa, una casa con alma, un edificio de oficinas con alma, un complejo de viviendas con alma. Después había dejado de pensar en esas cosas. Supongo que cuando obtuve mis primeros reconocimientos ya no me importó más hacerme preguntas. Y ahora estaba frente a un chico que me decía que el alma habita en las cosas. Las cosas nos contienen o nos apresan o nos esparcen por los espacios por los que transitamos y nos dejan allí. Y ese maravilloso edificio de carne y de latidos anda por el mundo buscando reencontrarse con sus habitantes, por donde sea que hayan ido quedando. Definitivamente Andrés no era como cualquier muchacho de su edad. Tenía mucho para aprender de él. Sabía más que yo de casi todo, pensé, y en el fondo me dio rabia. Un pobre desgraciado abusado por su padre viene a enseñarme sobre intensidades que yo nunca había vivido. Yo, el hombre con todo bajo control. El monocromático cuarentón absolutamente a tono con el apartamento en el que estábamos en ese momento. Desconocidos, pero no extraños. Y si acaso era cierto, parte de su alma
Ya estaba en ese sitio, y yo, un estúpido espectador de cómo todas mis certezas desaparecían en cuestión de segundos, mientras mi arquitectura se desmoronaba sobre la alfombra, queriendo cubrir al niño frente a mí, queriendo irracionalmente incorporarlo. Una locura. En lugar de incomodarme la situación, como era de esperar en alguien como yo, me sentí en una profunda calma, como si toda la vida hubiera estado esperando ese preciso instante. Y aunque todo se detuvo en apariencia, aunque el silencio tomó una consistencia que invadió el espacio entre los dos, el apartamento, la cuadra, el mar de afuera, el mundo, comencé a pensar en el corazón del autor de Allan Poe. Casi como provocándolo, con mi torpe manía de razonarlo todo, empecé a sentir que el corazón se me aceleraba y que pronto comenzaría a resonar sin más, así que me apresuré a volver a instalar la palabra en aquel sitio. Suena interesante tu punto sobre el tema del alma, pero no creo que tenga mucho que aportar. Podría decirte que sí encuentro un vínculo entre los espacios y el alma, o capaz sería la esencia de las personas que los habitan o los habitaron. Algo de eso busco cuando proyecto una construcción, creo, o al menos lo intento. ¿Querés contarme?, interrumpió. Prefiero no hablar del trabajo. Estoy justo en un momento medio crítico con algunas cuestiones de las terminaciones, y si me pongo a pensar en eso, me vuelvo denso y aburrido. Créeme que te arrepentirías de haberme pedido que te cuente. Concluí jocosamente y cambié de tema con habilidad.